para devolverle el favor a mi mentor por salvarme la vida. Me casé con su hija de 40 años, una mujer a la que nadie prestaba atención. No fue hasta la noche de bodas que descubrí que ella guardaba un secreto impactante. Aquel día, las manos demacradas de mi mentor me agarraban con fuerza. Sus ojos turbios estaban llenos de súplica a Gulan. La voz del profesor Moreau sonaba ronca, como un fuelle viejo. Decir una sola palabra le exigía un esfuerzo enorme. Sentí un vuelco en el corazón, una especie de presentimiento funesto. Profesor Moreau, dígame, haremos todo lo posible. Cásate con Su Yao. Me interrumpió, con una voz sumamente firme. Cásate con mi hija y cuida de ella. Sentí como si me hubiera caído un rayo. La manzana que estaba a medio pelar cayó al suelo con un golpe seco. Llegué a dudar si estaba sufriendo alucinaciones auditivas. Profesor Moreau, ¿qué acaba de decir? Mi hija, Moreau Suyao, tiene 40 años y sigue sola. Los ojos del profesor Moreau se enrojecieron y unas lágrimas opacas brotaron en sus cuencas. El médico dice que me quedan 2 meses como mucho, Gulan. Eres mi alumno más brillante. ¿Y en quién más confío? Te lo ruego, cásate con ella, aunque sea solo sobre el papel, para poder irme tranquilo. Afuera, la fría lluvia de principios de invierno golpeaba los cristales con un repiqueteo tenue. El olor a desinfectante en la habitación era tan denso que ahogaba. Abrí la boca, pero tenía la garganta como anudada, y no fui capaz de articular palabra. Casarme con una mujer de 40 años, a la que apenas conocía, parecía una auténtica locura. Sin embargo, al ver la mirada suplicante de mi mentor, al ver su cuerpo encorvado por la enfermedad, comprendí que era incapaz de negarme. En ese momento, a mi mente vino la imagen de aquella noche de finales de otoño. 12 años atrás, octubre de 2011. Aún soy alumna de segundo año, de máster del profesor Moreau. Aquella noche, pasadas las 10, salí de la biblioteca y el móvil sonó de repente. Era mi tía. Su voz sonaba agitada y temblorosa. Gulan, a tu madre le ha pasado algo. Vuelve enseguida. Sentí un zumbido en la cabeza. Prácticamente, a Gataús, cogí un taxi hacia el hospital. Fuera de urgencias, mi tía era un mar de lágrimas. Tu madre se ha desmayado. Al traerla y revisarla, es cáncer de hígado en fase terminal. Me desplomé en una fría silla de plástico, con las manos y los pies entumecidos. Cáncer de hígado en fase terminal. ¿Cómo era posible? Mi madre siempre había gozado de buena salud. A lo sumo decía de vez en cuando que le dolía un poco el estómago. Pensé que era del cansancio de estar tantas horas de pie en el súper. El médico titular salió con un taco de informes y cara de gravedad. La paciente no está para optimismo. El tumor mide ya 8 centímetros. Hay que extirparlo mediante cirugía de inmediato. Y tras la operación, necesitará radiología intervencionista y tratamiento con fármacos dirigidos. Calculando por lo alto, todo rondará a los 350,000. Se me clavó con fuerza en el pecho. Mi padre falleció por un accidente laboral cuando yo tenía 5 años. Durante todos estos años, mi madre me ha criado sola. Trabajaba como reponedora en un supermercado y ganaba poco más de 3,000 al mes. Para pagarme los estudios de máster ya, había agotado todos sus ahorros. El único piso viejo de 60 metros cuadrados que teníamos. Lo habíamos hipotecado hacía 3 años para pagar la matrícula. Le pedí dinero a todos los familiares que pude, pero arañando de aquí y de allá, solo junté 80,000. El déficit de 270,000 era como un abismo insondable. Aquellos días fui un auténtico alma en pena, yendo y viniendo entre la habitación del hospital y la facultad. Intenté solicitar un préstamo para estudiantes, pero esa cantidad era una gota en el océano. Pensé en dejar los estudios temporalmente para trabajar, pero, aún haciéndolo, ¿cuánto iba a ganar en un año? El estado de mi madre no puede esperar más. Incluso fui a hurtadillas, a un centro de donación, para preguntar si podía vender sangre. El personal me dijo con total frialdad que ya no está permitido vender sangre. Me quedé de pie a la entrada del centro, mirando a la gente que iba y venía. Y de pronto sentí que este mundo era absurdamente cruel. Mi madre me dio la vida, pero ahora que ella está grave, ni siquiera soy capaz de devolverle la suya. Aquella noche, fui al despacho del profesor Moreau a entregarle el borrador de la tesis. Cuando llamé y entré, creí que lo había disimulado muy bien, e incluso forcé una sonrisa en los labios.
El profesor Murong levantó la vista para mirarme y frunció el ceño de inmediato. Mulan, siéntate. Siéntate. Profesor Murong. Aquí tiene el primer borrador de la revisión bibliográfica que me pidió, tal como sugirió. He vuelto a estructurar el marco teórico. Hablaba de forma mecánica. Mientras dejaba los documentos sobre su mesa, espera. El profesor Murong se quitó las gafas y me clavó su mirada perspicaz. ¿Qué ha pasado? Nada. Aparté la mirada. Llevo 30 años dando clase, Mulan, y he visto a toda clase de alumnos. El tono del profesor Murong se volvió más grave. Es evidente que te pasa algo grave. Cuéntamelo, quizá pueda ayudarte. En ese momento, mis defensas se derrumbaron por completo. Le conté la enfermedad de mi madre, la situación tan difícil que atravesamos en casa, y se lo solté todo de golpe. Para cuando acabé, se me quebraba la voz. Profesor Murong, quiero pedir un año de excedencia, ya sea cargando ladrillos en una obra o fregando platos en un restaurante. Necesito ganar dinero para curar a mi madre. Un largo silencio se apoderó del despacho. El profesor Murong se levantó, se fue hacia la ventana dándome la espalda y se quedó mirando la negrura de la noche exterior. Tras un buen rato, se giró, sacó una tarjeta bancaria del cajón y la puso ante mí. Aquí hay 400,000, el PIN son 6 ceros. Cógela para pagar el tratamiento de tu madre. Me quedé de piedra, con la mente totalmente en blanco. Profesor Murong, no puedo aceptar esto. Es demasiado valioso. No es para ti. Es un préstamo. Me interrumpió el profesor Murong. Se lo presto a un alumno con futuro. Cuando te vaya bien, en el futuro, me lo devuelves con intereses. O transmites este favor a otras personas que lo necesiten. Ahora, lo único que debes hacer es centrarte en cuidar de tu madre y terminar tus estudios. Dejar los estudios, no digas tonterías. Si los dejas, tu camino será aún más difícil. Pero, profesor Murong, las lágrimas no paraban de caerme por las mejillas. Te mantendré el puesto de asistente de investigación y la ayuda mensual de 3,000 se te seguirá pagando. Ya hablaré yo con la universidad para que este trimestre tengas asistencia flexible. El profesor Murong me dio una palmada en el hombro, con un tono de voz inusualmente suave. Venga, ve a acompañar a tu madre. Recuerda que no hay bache insuperable en esta vida. Siempre que no te rindas. Cogí aquella tarjeta bancaria, con las manos temblando con fuerza. Quería darle las gracias, pero notaba la garganta tan cerrada que no me salía la voz. Solo podía inclinarme una y otra vez, una vez tras otra. Aquella noche estuve caminando a solas por el campus durante mucho tiempo. Soplaba el viento de pleno otoño y las hojas de arce caían revoloteando. Alcé la vista hacia el cielo estrellado, con los ojos nublados por las lágrimas. En este mundo, además de mi madre, había alguien más dispuesto. En mi peor momento de desesperación, me tendió una mano sin reservas. La operación de mi madre fue un éxito. Extirparon el tumor por completo. Y la recuperación postoperatoria va muy bien. Durante el tiempo que estuvo ingresada, el profesor Murong fue a verla 3 veces, siempre trayendo nido de golondrina y cordyceps, unos suplementos de gran valor. Mi madre le cogió la mano al profesor Murong y las lágrimas no le paraban de salir. Profesor Murong. Esta amabilidad no podremos pagarla en la vida Ankai. No diga eso. Gulan es mi alumna. Ayudarla es ayudarme a mí mismo, dijo el profesor Murong con una sonrisa. Usted céntrese en recuperarse. Con que Gulan salga adelante en el futuro, esa será la mejor recompensa para mí. El día que le dieron el alta a mi madre, el profesor Murong me dijo de repente, Gulan, ven a comer a casa este sábado. Tu madre acaba de salir del hospital y tú también has estado agotada. Ven a probar comida casera a casa y a relajarte un poco. Por supuesto, no me atreví a negarme. El sábado, a las 4 de la tarde, llevando fruta y té. Llamé a la puerta de la casa del profesor Murong. El profesor Murong vivía en los pisos de profesores, fuera de la puerta sur de la universidad, un piso antiguo de 3 habitaciones. Cuando entré, en el salón flotaba el aroma de la comida. En la cocina había la silueta de una mujer. Llevaba una camisa de seda azul marino y unos pantalones fluidos beige. Llevaba el pelo largo recogido en un moño flojo con una horquilla de sándalo. Su espalda desprendía una elegancia indescriptible. Su Yao, Gulan ya ha llegado.
gritó el profesor Murong. Aquella mujer se giró, sosteniendo en las manos un plato de lubina al vapor. Parecía rondar los 30 años. Sus facciones no eran despampanantes, pero tenían un encanto innegable, especialmente esos ojos, de un negro profundo, pero que a la vez transmitían algo que no sabría definir, como la calma tras una gran tempestad, o como un estanque profundo que oculta muchos secretos. Hola, soy Murong Sulao. Ella asintió con la cabeza, con voz muy suave, teñida de una amabilidad distante. Siéntate, la comida estará lista enseguida. Oh. Hola, profesora Murong. Yo estaba algo cohibida y solté lo que llevaba en las manos enseguida. No me llames profesora. Llámame Suyao a secas o hermanao Yao, como prefieras. Ella esbozó una leve sonrisa, una sonrisa muy tenue, como azúcar de piedra disuelta en agua, con un dulzor apenas perceptible. Durante la comida, el profesor Murong habló mucho. Me preguntó por el avance de mi proyecto. Hablamos de las últimas tendencias académicas y me contó anécdotas de cuando investigaba en su juventud. Murong Sulao hablaba poco. La mayo era parte del tiempo comía en silencio, poniéndonos comida en los platos de vez en cuando, con movimientos tan suaves que casi ni se oían. Su Yao trabaja en el extranjero y es raro que pueda volver a casa en todo el año. El profesor Murong le puso un trozo de cerdo estofado a su hija con un tono lleno de afecto. Esta vez ha tenido que coger días de vacaciones para pasar unos días conmigo. Papá tiene mucho trabajo. Tienes que comprenderlo. Murong Suyao bajó las pestañas, con un deje de cansancio en la voz. ¿Qué trabajo será ese para estar tan ocupada? ¿Como para ni poder volver a casa por Año Nuevo? El profesor Murong suspiró, pero enseguida hizo un gesto con la mano. Da igual, no hablemos de eso. Gulan, come más y no te cortes. Me fijé en que Murong Sulao tenía una cicatriz en la zona de la membrana entre el pulgar y el índice de la mano derecha, de unos 3 centímetros de largo. Ya era una cicatriz antigua. Su color era un poco más claro que la piel de alrededor. Pareció percatarse de mi mirada y retiró la mano hacia la mesa con total naturalidad. El ambiente durante aquella comida fue muy agradable, pero aún así no podía evitar sentir una extraña sensación de incomodidad. En la mirada que el profesor Murong dirigía a su hija, además de cariño, había preocupación e impotencia. Y Murong Suyao, aunque no paraba de sonreír, esa sonrisa nunca llegaba a alcanzar sus ojos. En el fondo de su mirada se escondía algo que no alcanzaba a comprender. Tras cenar, el profesor Murong fue al despacho a atender una llamada. Mientras Murong Suyao fregaba los platos en la cocina, me ofrecí voluntario para ayudarla. Gracias, dijo de repente. Me quedé de una pieza. Mi padre me ha contado lo de tu familia. Me tendió un plato. Eres un chico muy atento con los tuyos. A mi padre le caes muy bien. Fue el profesor Murong quien me ayudó. Cogí el plato con un poco de vergüenza. Soy yo quien debe darle las gracias. Murong Sulao no volvió a decir nada y siguió fregando. La observé de perfil a escondidas. Tenía unas facciones muy suaves, pero al mismo tiempo desprendía cierta firmeza en la mirada. Esa personalidad tan contradictoria hacía que no pareciera una mujer corriente de 30 años, sino más bien, no se me ocurre una comparación exacta. En resumen, era alguien muy especial. Al marcharme, el profesor Murong me metió un sobre en la mano. Esta es la ayuda para la investigación de este mes. Llévalo para comprarle unos suplementos a tu madre. Al abrirlo, vi que había 5,000 yuanes, 2,000 más de lo habitual. Quise rechazarlo, pero el profesor Murong hizo un gesto con la mano. Los fondos del equipo han llegado este mes y todos tenemos prima. No te pongas ceremonioso conmigo. Sabía que aquello era un gesto de cariño del profesor Murong. Se me hizo un nudo en la garganta y le hice una profunda reverencia. Al salir de los pisos de profesores, volví la vista hacia las luces de aquel viejo edificio y sentí que se agolpaba en mi pecho una emoción difícil de explicar. Aquella mujer llamada Murong Suyao me había dejado una profunda impresión. Había algo muy contradictorio en su temperamento, tan tierna y a la vez distante, tan suave y a la vez firme. Era todo un enigma, pero en aquel entonces jamás habría imaginado que, 12 años después, esta mujer y yo nos convertiríamos en marido y mujer ante la ley. Durante los 2 años siguientes, me volqué en la investigación con todas mis fuerzas. La bondad del profesor Murong pesaba,
como una montaña en mi corazón. Y lo único que podía hacer era no defraudar sus expectativas. Junio de 2013, superé la defensa de la tesis sin contratiempos y obtuve el título de máster. Aquel mismo día, el profesor Murong me llamó a su despacho. Sacó un ejemplar de CU, humanitario de la estantería, y, en la portilla, dejó una dedicatoria de su puño y letra. No olvides jamás el camino que te trajo hasta aquí. Que un brillante porvenir devuelva la bondad de tu maestro. Murong Jinshu. Gulen ha sido uno de los alumnos más aplicados que he tenido. El profesor Murong, sentado en su silla y mirando los árboles de esterculia al otro lado de la ventana, tenía la mirada algo perdida. El camino que te queda por delante es muy largo. Pese a las dificultades que encuentres, no olvides nunca por qué empezaste. Profesor Murong. Lo tendré presente. Asentí con solemnidad. Y otra cosa. El profesor Murong se volvió para mirarme, con una mirada tan seria que me puso nervioso. Hay que saber ser agradecido en la vida, pero también hay que saber soltar. Ese dinero que me debes, devuélvemelo cuando tengas medios. Si no puedes, ya veremos. Sentí un calor repentino en los ojos e hice una profunda reverencia. Tras graduarme, fui a dar clase a una universidad ordinaria en Yangnan, trabajando como un profesor corriente. Durante todos estos años, cada año nuevo, llamaba al profesor Murong para felicitarle las fiestas. Y le enviaba algunas especialidades de mi tierra. Él también me escribía de vez en cuando algún correo, para interesarse por mi trabajo y mi día a día, o para compartir alguna novedad académica, animándome a seguir formándome. Mantuvimos ese contacto tan cálido. Él era mi estimado profesor, así como una luz guía en mi camino vital. En cuanto a Murong Sulao, tras aquella cena, no la volví a ver jamás. De vez en cuando se la oía mencionar al profesor Murong, diciendo que su hija seguía en el extranjero y que tenía mucho trabajo. Tampoco pregunté más. Aquella mujer misteriosa cruzó mi vida como una ráfaga de viento, para luego desvanecerse en lo más hondo de mi memoria. Creí que ya no volvería a cruzarme con él en la vida. Hasta aquel otoño de 12 años después, el viernes 15 de septiembre de 2023, a las 3 de la tarde. Acababa de terminar de dar clase de Historia de China moderna y contemporánea a los alumnos de tercero, y regresé al despacho para ponerme a corregir trabajos. De repente, sonó el móvil. Era un número desconocido. El prefijo indicaba que era de mi ciudad natal, Ciudad C. Lo dudé un instante, pero al final lo cogí. ¿Habló con la profesora Gulan? Era una voz de mujer. Me resultaba algo familiar, aunque en ese momento no caía en quién era. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Murong Sulao. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Su voz denotaba un cansancio evidente. Mi padre está ingresado. No está muy bien. Quiere verte. Sentí un zumbido en la cabeza. El bolígrafo rojo se me cayó al suelo. ¿Cómo? ¿Qué le pasa al profesor Murong? Cáncer de hígado en fase terminal. Ya ha hecho metástasis. El tono de Murong Sulao era calmado, pero pude percibir un temblor reprimido bajo esa calma. Los médicos dicen que le quedan como mucho 2 meses. Ayer, al despertarse, no dejaba de repetir tu nombre, diciendo que quería verte por última vez. Por última vez. Esas 4 palabras fueron como un cuchillo, que se me clavó hondo en el corazón, prácticamente de forma instintiva. Respondí. Vuelvo ahora mismo. Mañana a primera hora, estoy allí. Al colgar el teléfono, me quedé completamente aturdida. Pedí 3 días libre y reservé el billete de tren de alta velocidad más temprano de esa misma noche, viajando de regreso a la ciudad, sin parar en todo el trayecto. Durante todo el camino, llevé el corazón encogido. El profesor Murong ya tiene 72 años. Después de 12 sin verle, seguro que habrá envejecido muchísimo. Recordaba aquella vez que me metió la tarjeta del banco en la mano, cuando estaba en su despacho, hablándome sobre mis ideales y sus recomendaciones al regalarme aquel libro. Esta persona que tanto hizo por formarme, ¿cómo ha podido ponerse tan enferma? A las 7 de la mañana del día siguiente, llegué al Hospital Central de la Ciudad C, a la planta 17 de la zona de hospitalización VIP de oncología. Al empujar la puerta de la habitación 1703, vi al profesor Murong tumbado en la cama del hospital. Estaba tan demacrado que era irreconocible. Parecía poco más que un esqueleto. Tenía el cabello totalmente blanco, la piel de la cara colgando flácida, las cuencas de los ojos hundidas y los pómulos salientes. No quedaba nada del erudito lleno de energía, que impartía sus lecciones con elocuencia en mis recuerdos.
Profesor Murong. Me acerqué a la cama con la voz completamente rota. El profesor Murong abrió los ojos con esfuerzo al verme, y un atisbo de luz brilló en su mirada apagada. Gulan, has venido. Su voz sonaba tan débil como un hilo a punto de romperse. Profesor Murong, ¿por qué no me avisó antes? Le tomé la mano. Estaba helada y tan delgada que era pura piel y huesos. No quería molestarte. Esbozó una sonrisa forzada que encogía el corazón. Tienes mucho trabajo con que hayas venido a verme. Ya me doy por satisfecho. Había otra persona en la habitación. Murong Sulau. Estaba sentada en la silla de acompañante junto a la ventana, vestida con un jersey de punto negro y vaqueros. Llevaba el pelo recogido en una coleta desenfadada, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos e hinchados, evidenciando que había estado llorando 12 años sin vernos. Y él parecía casi el mismo, conservando ese aire inconfundible. Tan solo tenía algunas finas arrugas alrededor de los ojos, y se le veía mucho más calmado, pero también más agotado. Me asintió con la cabeza, a modo de saludo, para luego levantarse en silencio. Voy a compraros algo de desayunar. Dicho esto, salió de la habitación. Durante la hora siguiente, estuve charlando largo y tendido con el profesor Murong. Me preguntó cómo me iba en el trabajo, si tenía novia, cómo seguía la salud de mi madre, cuántos artículos había publicado y si ya me habían dado la plaza. Respondí a todo uno por uno, intentando que mi voz sonara lo más ligera posible. Pero las lágrimas seguían cayendo sin control. Gulan, no llores. El profesor Murong levantó aquella mano huesuda, con la intención de secarme las lágrimas. Pero, a mitad de camino, le tembló el brazo y cayó. A todos nos llega este día. Ya he vivido una vida de la que me siento muy satisfecho. Profesor Murong, no diga esas cosas, dije con la voz entrecortada. La medicina ha avanzado muchísimo. Seguro que hay alguna solución. Ya no hay nada que hacer. Él negó con la cabeza, y su mirada se volvió repentinamente muy seria. Gulan, quiero pedirte un favor. Dígame, con tal de que esté en mis manos. Estoy dispuesto a lo que haga falta, respondí sin vacilar. El profesor Murong respiró hondo y pronunció con dificultad aquellas palabras. Quiero pedirte que cásate con mi hija, Murong Suilao. El aire de la habitación pareció congelarse al instante. Me quedé completamente petrificado, con la mente en blanco, y dudando incluso de si había oído mal. Profesor Murong, ¿es lo que acaba de decir? Mi hija ya tiene 40 años y sigue sola. Los ojos del profesor Murong se enrojecieron y unas lágrimas turbias resbalaron por sus mejillas. Mi salud. Los médicos dicen que me quedan como mucho 2 meses, Gulan. Cuando yo no esté, Su Yao se quedará verdaderamente sola en el mundo. Pero, profesor Murong, algo como el matrimonio me parecía absurdo y, al mismo tiempo, desgarrador. Eres el alumno en el que más confío y también el muchacho al que he visto crecer. El profesor Murong me apretó la mano con fuerza, una presión que me sorprendió. Conozco tu integridad y sé lo bondadoso que eres. Su Yao, ella es una buena chica. Lo que pasa es que ha tenido mala suerte y en todos estos años no ha encontrado a la persona adecuada. Te lo ruego, cásate con ella y cuida de ella, aunque sea solo un matrimonio de conveniencia. Permíteme marcharme con un poco de tranquilidad. Al ver la mirada suplicante del profesor Murong, sentí la garganta oprimida. Hace 12 años, fue él quien me tendió la mano en mi momento más desesperado, quien le dio a mi madre una oportunidad de vivir y a mí la posibilidad de continuar con mis estudios. Ahora, yací en una cama de hospital, con la vida llegando a su cuenta atrás. Planteándome esta petición, ¿cómo podía negarme? ¿Con qué cara iba a hacerlo? Profesor Murong, dije con la voz temblorosa. ¿Puedo pensármelo? Por supuesto. El profesor Murong soltó mi mano y recostó su cabeza con cansancio sobre la almohada. Piénsalo con calma. Decidas lo que decidas. Te aseguro que no te lo reprocharé. Tras decir esto, cerró los ojos y se quedó dormido enseguida. Los pacientes con cáncer terminal se pasan la mayor parte del tiempo semiconscientes. Me senté junto a la cama del hospital, con la cabeza hecha un lío. ¿Casarme con Murong Suilao? Esto es una auténtica locura. No habré quedado con ella ni 3 veces en mi vida, y en total no habremos cruzado ni 50 palabras. Tiene 40 años.
8 más que yo. Si lleva tantos años sin casarse, ¿algún motivo habrá? ¿No? Pero ¿qué pasa con lo que el profesor Murrón hizo por mí? 400,000. Eran 400,000. Si no hubiera sido por ese dinero, mi madre habría podido llegar hasta aquí. Me quedé sentado en la habitación durante muchísimo tiempo, tanto que ni me enteré de cuando entró la enfermera a cambiar el suero. No volví a la realidad, hasta que regresó Murrón Sulao. Llevaba el desayuno en la mano, leche de soja, churros chinos, empanadillas al vapor y gachas de arroz. Dejó el desayuno en la mesilla y dijo en voz baja, «Come algo. Seguro que no has comido nada en condiciones en el tren». Negué con la cabeza. «No tengo hambre». Murrón Sulao me miró, sin decir nada, y se sentó en la silla de acompañante, pelando un huevo marinado en silencio. La habitación estaba muy silenciosa. Solo se oía la débil respiración del profesor Murrón y algún que otro claxon procedente de la calle. «Mi padre te lo habrá dicho, ¿no?», preguntó de repente, en voz muy baja. Asentí con la cabeza. «Sé que es una locura», dijo, mirando el huevo que tenía en las manos, sin mirarme a mí. «Si te sientes en un apuro, puedes rechazarlo. Ya se lo explicaré yo a mi padre, para que no te sientas incómodo. ¿No? No es eso. Yo tengo 40 años». La voz de Murrón Sulao era muy tranquila, una tranquilidad que encogía el corazón. El mayo era arrepentimiento de mi padre. «En esta vida es no verme casada. Si quieres, podemos registrarnos ya mismo y cumplir así su último deseo. En cuanto al futuro, ya veremos qué pasa». Lo dijo con tanta naturalidad, que casi parecía indiferencia. Ese tono me dejó aún más descolocado. Resultaba increíble que una mujer pudiera tomarse su propio matrimonio tan a la ligera. Lo dudé un momento, pero al final me armé de valor y le pregunté, «¿Es que no te quieres casar con alguien a quien ames?». Murrón Sulao levantó la cabeza y, al mirarme fijamente a los ojos, hubo un instante de vacilación en su mirada, aunque enseguida recuperó la compostura. «Gulan, ¿crees que alguien como yo tiene derecho a hablar de amor? ¿A qué te refieres con alguien como tú?». Me quedé con esa frase. Ella no respondió y se limitó a bajar la cabeza para seguir envolviendo los huevos con té. Quise insistir, pero al ver el rastro de fatiga y tristeza que se vislumbraba en el fondo de sus ojos, las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Me quedé 3 días en Ciudad C. Durante esas 3 jornadas, fui al hospital a hacer compañía al profesor Murrón todos los días. Aunque la mayo era parte del tiempo, se la pasaba dormido. Cuando se despertaba de vez en cuando, solo me apretaba la mano, sin decir nada, limitándose a mirarme, con una mirada repleta de esperanza y súplica. Murrón Sulao apenas se movía de la habitación del hospital, cuidando de su padre, dándole la medicina, limpiándole el cuerpo y ayudándole a incorporarse. Sus movimientos eran tan ágiles y profesionales que no parecían los de una persona corriente, sino más bien los de una auxiliar de enfermería cualificada. La tercera noche, al volver al hotel, llamé por teléfono a mi mejor amigo Huo Jingxian. Huo Jingxian había sido compañero mío en la universidad y ahora trabajaba como socio en una firma de inversión en Pekín, ganando 1 millón al año. Tiene un carácter muy abierto, dice siempre lo que piensa y es de mi absoluta confianza. A estas horas de la madrugada, «Viejo Yu, ¿ha pasado algo?». La voz de Huo Jingxian sonaba adormilada. Le conté todo lo sucedido tal como había pasado. Al otro lado de la línea se hizo un largo silencio. Entonces, la voz incrédula de Huo Jingxian resonó. «¿Te has vuelto loco? ¿Vas a casarte con una mujer de 40 años? Jingxian, escúchame». «¿No? Escúchame tú a mí», me interrumpió Huo Jingxian, con un tono de una seriedad jamás vista. «Viejo Yu, entiendo tu agradecimiento hacia tu mentor, pero el matrimonio no es un juego. Una mujer que llega a los 40 sin haberse casado nunca, ¿no te parece de lo más extraño? Quizás solo estaba demasiado ocupada con el trabajo, o no había encontrado a la persona adecuada, tan ocupada como para no tener tiempo. En 40 años de tener una relación, además, acabas de decir que ha trabajado en el extranjero todo este tiempo. ¿Qué clase de trabajo tan misterioso es ese? ¿De verdad? ¿La conoces? ¿Sabes algo de su pasado? ¿Sabes por qué ha estado soltera durante tantos años? Yo me quedé sin palabras. Viejo Gu, te lo digo con franqueza. Una mujer soltera a una edad avanzada
siempre tiene sus razones. Mi prima se casó con 39 años. ¿Sabes por qué? Porque sufría un grave complejo de princesa y una necesidad enfermiza de control. Tuvo más de 20 citas a ciegas, y en todas los hombres salían huyendo al no poder soportarla. Murong Zulao no es así, respondí. Me parece una persona muy afable y con mucha educación. Mira, viejo Gu, ¿cuántas veces la has visto en total? ¿De verdad la conoces? Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Quién sabe cómo es en la intimidad? Me quedé en silencio. Huo Jingshan suspiró y su tono se suavizó ligeramente. Viejo Gu, no me opongo a que muestres tu gratitud, pero hay muchas formas de hacerlo. Puedes darle dinero, ocuparte del bienestar del viejo profesor en sus últimos años, o cuidar de su hija tras su fallecimiento, pero no puedes arruinar toda tu vida por ello. Quise decir algo, pero me di cuenta de que me había quedado sin palabras. Mira, no te precipites en dar una respuesta. Dedícate a conocer a fondo a esa mujer. Averigua sobre su pasado. ¿Por qué sigue soltera? ¿Cómo es su carácter y qué clase de persona es? Si después de comprobarlo ves que no hay problema, entonces toma una decisión, que aún estás a tiempo. Gu, viejo amigo, tienes 32 años, estás en plena cresta de la ola profesional y tienes un futuro brillante por delante. No eches tu vida a perder por un momento de debilidad. Tras colgar, me quedé tumbado en la cama mirando fijamente al techo. No pegué ojo en toda la noche. Huo Jingshan tenía razón. Tiene toda la razón. Sin embargo, cada vez que intentaba negarme, la mirada suplicante del profesor Murong se me venía a la cabeza. También aparecía la imagen de mi madre en la mesa de operaciones. Y aquella tarjeta con 6 ceros, lo que le debo al profesor Murong. Es algo que no podré pagar en la vida. La mañana del cuarto día. Quedé con Murong Zulao en una cafetería cercana al hospital. Cuando llegué, ella ya estaba sentada junto al ventanal, con un café americano delante. Llevaba un abrigo de lana gris claro, el pelo suelto y un maquillaje muy sutil. Parecía mucho más animada que en el hospital. Perdona. Te he hecho esperar mucho. Me senté, notando cierto nerviosismo. Yo también acabo de llegar. Ella acercó la carta hacia mí. ¿Qué te apetece tomar? Un americano está bien. El camarero no tardó en traer el café. Sosteniendo la taza entre las manos, no sabía cómo empezar a hablar. Sé que tienes muchas preguntas. Murong Zulao tomó la iniciativa, con un tono totalmente calmado. Pregúntame lo que quieras. Respiré hondo. ¿Por qué sigues sin casarte a los 40 años? Por el trabajo. Respondió de forma escueta. ¿Qué clase de trabajo requiere que le dediques toda tu vida? Insistí. Un trabajo del que no se puede hablar. Me miró. Con la mirada serena, Gulan, hay profesiones con normas de confidencialidad. Solo puedo decirte que mi trabajo era legal y necesario, pero no puedo revelar los detalles. Entonces, ¿sigues en ese trabajo? No, negó con la cabeza. Dimití hace 3 meses. Ahora trabajo como supervisor administrativo en una empresa comercial en la ciudad. C, de 9 a 5, un trabajo muy corriente. ¿Por qué dimitiste? Porque mi padre enfermó. Su voz bajó de tono. Necesita que lo cuiden. Y aquel trabajo no me permitía estar en el país de forma prolongada. Lo miré, tratando de adivinar algo en sus ojos. Pero su mirada era demasiado tranquila, tan quieta como el agua estancada. Dudé un momento. ¿De verdad estás dispuesto a casarte conmigo, a pesar de que apenas nos conocemos? Sí, estoy dispuesto. Asintió. No es porque yo quiera casarme, sino porque quiero darle tranquilidad a mi padre. Gulan, la Mayo, era ilusión de mi padre en esta vida. Es verme con el traje de novio. Si estás dispuesta a echarme una mano con esto, te lo agradeceré enormemente. ¿Y qué pasará después de la boda? Pregunté, ¿cómo vamos a vivir? Cada uno por su lado. Fue muy directo. Podemos alquilar un piso de 2 habitaciones, vivir cada uno en la suya y no interferir en la vida del otro. De cara al exterior, diremos que somos un matrimonio. Cuando mi padre se vaya, si quieres divorciarte, puedes hacerlo en cualquier momento. Hablaba del matrimonio con una ligereza, tal como si estuviera cerrando un negocio y no tratando un asunto crucial de su vida.
Semejante actitud me dejó un sabor agridulce. ¿No te da miedo que sea un mal tipo, que ande midiendo cada palabra, o que tenga malas intenciones contigo? Murong Sula esbozó una sonrisa, cargada de amargura. Gulan, tengo 40 años, ya no tengo juventud, y mi aspecto es de lo más corriente. ¿Qué intenciones ibas a tener conmigo? Además, eres el alumno predilecto de mi padre. Si él confía en ti, yo también confío en ti. Abrí la boca, sin saber qué decir, y añadió, por otra parte, si de verdad fueses una mala persona, tampoco soy una damisela indefensa dispuesta a dejarse avasallar. Al decir esto, en su mirada cruzó un destello que fui incapaz de descifrar. Era una fuerza arrolladora, una seguridad inquebrantable, un aura cargada de peligro. Pero duró apenas un segundo. Se esfumó casi al instante. Volvió a mostrar esa fachada apacible de antes. Continuamos repasando otros detalles. Cuando firmaríamos los papeles, ¿cómo se lo diríamos al profesor Murong? ¿Y cómo organizaríamos nuestra convivencia? Murong Suyao respondió con absoluta claridad y método, evidenciando que lo tenía todo meditado de antemano. Finalmente, tomé aire profundamente y tomé una decisión. De acuerdo, acepto. Murong Sulao alzó la vista y sus ojos reflejaron un atisbo de sorpresa, aunque recuperó la calma de inmediato. ¿Estás seguro de que no quieres pensarte lo mejor? Asentí, estoy seguro. El profesor Murong ha sido muy bueno conmigo. Te hago este favor. Gracias, dijo en voz baja. Aquel tono por fin desprendía un punto de calidez. Una semana después, jueves 28 de septiembre de 2023, a las 9:00 de la mañana, Murong Suyao y yo registramos nuestro matrimonio en la Oficina de Asuntos Civiles de la ciudad C, sin boda, sin invitados, e incluso sin vestido de novia ni traje. Yo llevaba una camisa blanca y unos pantalones informales negros. Ella vestía un vestido de tonos beige. Nos encontramos a la entrada del registro, asentimos el uno a la otra y entramos juntos al vestíbulo. Rellenar formularios, hacer las fotos, poner las huellas, firmar, jurar el cargo y recoger el certificado. Todo el proceso no duró ni 20 minutos. Sosteniendo aquel libreto rojo de matrimonio en la mano, la sensación era totalmente irreal. El paso más importante de toda mi vida había concluido de un plumazo. Y de cualquier manera, al salir de la oficina civil, la luz del sol otoñal cegaba por completo. Murong Suyao sostenía su libreto de familia, con una expresión tan tranquila que parecía que acababa de comprar verduras en el mercado. Lo siguiente es ir al hospital. Sí, para que mi padre lo vea, y así pueda quedarse más tranquilo. Cogimos un taxi hacia el hospital. Durante el trayecto la miré de reojo un par de veces. Iba sentada en el asiento del copiloto, contemplando el paisaje urbano a través de la ventanilla. Su perfil tenía unas líneas suaves, pero al mismo tiempo destilaba cierta firmeza en el entrecejo. La luz del sol se filtraba por el cristal y acariciaba su rostro. Tenía unas pestañas larguísimas que proyectaban una ligera sombra sobre su cara. Esta mujer acababa de convertirse en mi esposa de la noche a la mañana. Pero lo que sé de ella aún es, pero en mis alumnos se fija más que en mí. Al llegar al hospital, el profesor Murong seguía despierto. Al vernos entrar, se le iluminaron los ojos. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Murong Suyao se acercó a la cama y abrió ambos libretos de matrimonio, delante de su padre. Papá, ya nos hemos casado. El profesor Murong miró esos dos pequeños libritos rojos y las lágrimas le brotaron de inmediato. Intentó tocar el certificado de matrimonio con mano temblorosa, pero, al levantarla a medias, cayó con fuerza sobre la cama. «Bien», dijo con la voz entrecortada, mientras las lágrimas se le deslizaban por el rabillo del ojo hasta la almohada. «Gulan, gracias, de verdad, muchas gracias. Profesor Murong, no diga eso». Sentí un nudo en la garganta. Me agaché y le cogí la mano. «Lo que usted hizo por mí es algo que no podré pagar en la vida. Poder hacer esto por usted es un auténtico honor». Suyao, el profesor Murong, giró la cabeza hacia su hija. «Cuida bien de Gulan. Es un muchacho excelente». «Lo sé, papá», respondió Murong Suyao en voz baja, con los ojos también enrojecidos. El profesor Murong habló largo y tendido, pidiéndonos que lleváramos una buena vida, que nos comprendiéramos y que supiéramos perdonarnos mutuamente. Hablaba muy despacio,
con muchísimo esfuerzo, pero pronunciaba cada palabra con total firmeza, como si estuviera dando sus últimas voluntades. Murong Suyao y yo estábamos sentados a ambos lados de la cama, escuchando en silencio. En aquel momento, parecíamos de verdad un matrimonio recién casado, recibiendo la bendición de un familiar. Pero solo nosotros sabíamos que este matrimonio no había nacido del amor. Aquella misma tarde, fui a la universidad a tramitar mi traslado. Le comenté al jefe de departamento que tenía asuntos familiares y necesitaba volver a trabajar a la ciudad C. El director fue muy comprensivo y dijo que me ayudaría a ponerme en contacto con varias universidades de allí para ver dónde había alguna vacante. Una semana después, en el departamento de historia de la Universidad Normal de la ciudad C, quedó libre una plaza de profesor titular. Pasé la entrevista y me trasladaron oficialmente. Al mismo tiempo, Murong Suyao y yo alquilamos un piso de 90 metros cuadrados cerca de la universidad. El piso está completamente amueblado, con todos los muebles y electrodomésticos listo para entrar a vivir. Cada uno tendrá su propio dormitorio. El salón, la cocina y el baño son compartidos. El día que nos mudamos, nos quedamos de pie en el salón. El ambiente era un poco incómodo, así que me rasqué la cabeza y dije, si hay algo que debamos pulir en la convivencia, dímelo sin problemas. De acuerdo. De acuerdo, respondió Murong Suyao asintiendo. Los días laborables me suelo levantar a las 6 y hago yoga en el salón. Quizá haga un poco de ruido. Juan, ¿la 01000? ¿La 002.000? ¿Te importa? A mí no, respondí. Suelo levantarme a las 7, así que no creo que me molestes. Él lo pensó un momento y añadió, no se me da muy bien cocinar. Si no te importa, podemos turnarnos para cocinar, o que cada uno se prepare lo suyo. A mí se me da más o menos bien, y si me encargo yo a partir de ahora, te va a suponer demasiada molestia. Ninguna molestia. De todos modos, iba a cocinar para mí solo. Así fuimos organizando los detalles de nuestra nueva vida. A decir verdad, la sensación era muy extraña. Éramos marido y mujer ante la ley, pero parecíamos dos compañeros de piso recién conocidos, marcando límites con pies de plomo, por miedo a 15 de octubre, domingo, 3 de la madrugada. Recibí una llamada del hospital. Señor Yu, la situación de su suegro es muy grave. Venga, enseguida. El tono de la enfermera era muy apresurado. Llamé inmediatamente por teléfono a Murong Suyao. Me dijo que ella ya estaba en el hospital. Me puse la ropa a toda prisa y cogí un taxi hacia el hospital. Al empujar la puerta de la habitación, Murong Suyao estaba sentada junto a la cama, aferrando la mano de su padre y llorando en silencio. El profesor Murong tiene el rostro cetrino, la respiración muy débil y el pecho sube y baja con dificultad. Profesor Murong. Me acerco a la cama, con la voz quebrada. El profesor Murong abre los ojos lentamente y me ve. Dibuja una débil sonrisa en la comisura de los labios. ¡Has venido, Gulan! Estoy aquí, profesor Murong, estoy aquí. Le agarro la otra mano. ¡Buen chico! Su voz se va apagando cada vez más. Cuida bien de Suyao. ¿Lo haré? Le juro que lo haré. Las lágrimas se me caen por las mejillas. Suyao. Él gira la cabeza para mirar a su hija. Papá te pide perdón. Ya no puedo acompañarte. Murong Suyao rompe a llorar desconsoladamente. Sed felices. La voz del profesor Murong es cada vez más tenue. Cierra los ojos despacio y su mano va perdiendo fuerza. El monitor de constantes vitales emite un pitido estridente y continuo. Los médicos acuden corriendo y le practican una serie de maniobras de reanimación, pero al final niegan con la cabeza. Mis más sinceras condolencias. Murong Suyao se abalanza sobre el cuerpo de su padre y rompe a llorar. Es un llanto desgarrador que impregna toda la habitación de una profunda tristeza. Me quedo de pie a un lado, mirando el rostro sereno del profesor Murong, mientras las lágrimas no paran de brotar. Esta persona que me echó una mano en el momento más desesperado de mi vida, esta persona que me quiso como a un hijo propio, se ha marchado para siempre. El funeral se celebra de forma muy sencilla, tal como deseaba el profesor Murong en su última voluntad, sin grandes lujos ni ostentación, invitando solo a unos cuantos viejos colegas y alumnos. En la capilla ardiente, Murong Suyao viste un abrigo negro de luto y recibe las condolencias con expresión inexpresiva. No derrama una sola lágrima, limitándose a repetir una y otra vez:
Gracias. El día del entierro del profesor Murong lloviznaba sobre la ciudad. Murong Sulao estaba arrodillada ante la tumba, con la frente apoyada en la lápida, y los hombros le temblaban con violencia, sin emitir el menor sonido. Yo estaba de pie detrás de ella con el paraguas, sin saber qué decir, ni qué poder hacer. En ese momento comprendí que esta chica, a partir de ahora, ya no le quedaba ningún familiar en el mundo. Y yo, que apenas lo conocía de hacía un mes, y llevaba medio mes casado con ella, me había convertido en su pariente más cercano ante la ley. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! ¿Y qué triste al mismo tiempo? Tras la muerte del profesor Murong, Murong Suyao y yo dimos comienzo formalmente a este matrimonio de conveniencia. Y lo de matrimonio, en realidad, parecía más bien compartir piso, cada uno con su trabajo y su propia vida. Aparte de saludarnos, si coincidíamos en el salón, apenas hablábamos. Tenía unos horarios sumamente estrictos. Se levantaba puntual a las 6 todas las mañanas. Extendía la esterilla de yoga en el salón. Durante media hora, se duchaba y desayunaba a las 7. A las 6 de la tarde, volvía a casa. Preparaba la cena o pedía algo a domicilio. Comía y se retiraba a su habitación, apagando la luz para dormir a las 9 en punto. Mis rutinas también eran fijas, aunque una hora más tarde me levantaba a las 7, salía a las 8 y regresaba a las 7 de la tarde. Éramos como dos líneas paralelas que compartían el mismo espacio, pero seguían su propio curso, sin cruzarse jamás. Raras veces me dirigía la palabra, y yo tampoco sabía de qué hablar con él. Si coincidíamos en la cocina, a lo mejor le preguntaba, ¿cómo ha ido el trabajo hoy? Él respondía educadamente, todo bien. ¿Y tú? Y ahí quedaba la cosa. Este tipo de vida duró un mes. Poco a poco fui acostumbrándome. Incluso a veces pensaba que así tampoco estaba mal, sin conflictos, sin discusiones, cada uno a lo suyo y sin molestarse mutuamente. Pero mi madre no pensaba igual. A principios de noviembre, me llamó para decirme que vendría a verme. Al principio no quería que viniera. Al fin y al cabo, una relación como la que tengo con Murong Suyao es difícil de ocultarle a mi madre, pero ella insistió en comprobar cómo me iba y, de paso, conocer a su nuera. No tuve más remedio que hablarlo con Murong Sulao. Ella aceptó sin dudarlo y dijo que pediría permiso en el trabajo para recibirla como se merecía. El día que llegó mi madre, Murong Suyao se cogió media jornada libre expresamente. Fue al mercado a comprar y preparó una mesa llena de platos. Costillas de cerdo estofadas, pescado al vapor, pollo kung pao, brócoli al ajillo y sopa de tomate con huevo. Me quedé bastante extrañado. ¿No decías que se te daba mal cocinar? Una cosa es que no se me dé bien, y otra muy distinta es no dar el pego. Es la primera vez que veo a mi suegra. No puedo tomármelo a la ligera. Cuando llegó mi madre, Murong Suyao ya lo tenía todo servido. Se había puesto un vestido elegante, iba maquillada con discreción y llevaba el pelo cuidadosamente arreglado. Daba la impresión de ser una mujer encantadora y refinada. Hola señora, soy Murong Sulao. Sonrió mientras se acercaba a recibirla. Le quitó las maletas de las manos y añadió, ha tenido un viaje muy largo. Por favor, siéntese. ¡Ay, hola! Mi madre sonrió mientras observaba a su nuera, con una mirada que denotaba tanto análisis como curiosidad. Durante la comida, mi madre hizo muchísimas preguntas. ¿Dónde trabajaba Murong Suyao? ¿Y a qué se dedicaba exactamente? ¿Cuánto ganas? ¿Quién más vive en tu casa? Murong Suyao respondió a todo, con una actitud muy respetuosa, sin dejar ningún cabo suelto. Suyao, dime, ¿cuántos años tienes? Preguntó la madre. 40, respondió Murong Sulao con franqueza. La madre se quedó un instante desconcertada, pero enseguida recuperó la sonrisa. ¿40? Bueno, a los 40, una ya es madura y sensata. Sabe cuidar de los demás. Señora, cuidaré muy bien de Gulan, dijo Murong Suyao. Tras terminar de comer, Murong Sulao recogió los platos, mientras yo acompañaba a mi madre a charlar al salón, bajo la excusa de ir al baño. Mi madre me hizo entrar en el dormitorio y me dijo en voz baja, Gulan, dime la verdad, ¿os pasa algo a los dos? Claro que no, contesté sintiéndome culpable. A mí no me engañas. Mi madre me miró con fijeza. Tengo más de 60 años y lo he visto todo en esta vida. Vosotros dos no parecéis un matrimonio en absoluto. Mamá, son imaginaciones tuyas, no son imaginaciones mías.
Me interrumpió mi madre. Os he estado observando durante la cena. No os habéis mirado ni 3 veces, ni habréis cruzado 5 palabras. Él te ha echado comida en el plato y le has dicho, gracias. Tú le has servido agua y él también te ha dicho, gracias. Os tratáis con tanta educación que parecéis 2 desconocidos. ¿Dónde se ha visto esa complicidad de casados? Me quedé sin palabras. Mi madre suspiró y continuó con tono sermoneador. Gulan, no sé por qué te casaste con ella, pero ya que os habéis casado, tenéis que llevar las riendas de vuestra vida como Dios manda. A esta chica se le ve buena persona, así que no le falles. ¿Lo sé? Mamá. Juan, la 01000. La 02000. Mamá, ya lo sé. Además, bajando la voz, mi madre añadió, esa chica no es trigo limpio. ¿Qué quieres decir? Sentí un vuelco en el corazón. Su mirada, dijo mi madre. En mis años trabajando en el hospital, he visto a mucha gente. La mirada de Murong Zulao no es la de una mujer corriente. Sus ojos esconden una historia. Y una muy profunda además. Andate con cuidado y que no te den gato por liebre. Las palabras de mi madre fueron como una semilla, plantada en mi interior. Cuando se marchó, empecé a prestar más atención a Murong Zulao, no por vigilarla a propósito, sino porque quería conocer un poco mejor a esta esposa nominal. La primera vez que noté algo extraño fue a mediados de noviembre, en plena madrugada. Aquel día no dormía bien. Y pasadas las 2, me levanté para ir al baño. Al pasar por el salón, vi que la puerta del balcón estaba abierta. Murong Zulao estaba allí de pie hablando por teléfono. La noche de finales de otoño era muy fría. Llevaba solo una ligera bata de estar por casa, pero se mantenía erguida, sin moverse lo más mínimo. Su voz era muy baja, pero aún así alcancé a escuchar algunas frases. Recibido, entendido, plan 3 en reserva, confirmación en 48 horas. Su tono era completamente distinto al del día, frío, conciso y cargado de cierta profesionalidad inexplicable. Aquello no parecía una llamada de trabajo, de una supervisora de administración, sino más bien la recepción de órdenes operativas. Me retiré en silencio a la habitación. Me metí en la cama y se me quitó por completo el sueño. ¿Con quién hablaba? ¿Qué está diciendo? Ese tono y aquella forma de expresarse no se parecía en nada a una empleada de oficina corriente. A la mañana siguiente, le pregunté con cautela, ¿has dormido bien anoche? No está mal, respondió con tono indiferente. ¿Y tú? Me desperté una vez a medianoche y me pareció oírte hablar por teléfono. Los movimientos de sus manos al cortar las verduras se detuvieron un instante, pero enseguida retomó su labor con normalidad. Tenía un asunto urgente en la empresa. Cuestión de la diferencia horaria con unos clientes en el extranjero. ¿Trabajar hasta tan tarde? ¡Qué esfuerzo! Comenté. Se hace lo que se puede. No dijo nada más y siguió cortando las verduras con la cabeza bacha. Pero me fijé en un detalle. Su técnica para cortar era muy profesional, con una destreza con el cuchillo envidiable. Cada corte era uniforme, con un ritmo rápido y firme. Esa no era la forma de cortar de alguien que afirmaba que no se le daba bien cocinar. Un sábado de finales de noviembre, fui de compras a un centro comercial con Murong Zulao. Al llegar al vestíbulo de la planta baja, de repente escuchamos un revuelo. Me abrí paso entre la gente y vi a un anciano de unos 70 años tendido en el suelo, con el rostro amoratado, inconsciente. A su alrededor, todo el mundo estaba preso del pánico. Alguien llamaba a una ambulancia y otros gritaban si había algún médico presente. Pero nadie se atrevía a acercarse a socorrerlo. Sin pensarlo 2 veces, Murong Zulao se agachó y le comprobó rápidamente la respiración y el pulso carotídeo. Sus movimientos eran sumamente profesionales. Colocó los dedos en el lateral del cuello del anciano, mientras miraba su reloj y contaba en silencio durante unos segundos. Luego, comenzó de inmediato con la reanimación cardiopulmonar. Le desabrochó el cuello de la camisa, puso la palma de una mano en la parte inferior del esternón del hombre y entrelazó la otra mano por encima, con los brazos bien estirados. Aplicó compresiones a un ritmo de entre 100 y 120 por minuto, haciendo una pausa cada 30 compresiones, y le hizo 2 respiraciones boca a boca. Sus movimientos eran tan perfectos que parecían de libro. La fuerza, la frecuencia, la postura, absolutamente todo era milimétrico. La gente de alrededor se quedó boquiabierta. Yo también me quedé sin palabras. 2 minutos después,
El anciano soltó una tos y recuperó el conocimiento. La ambulancia también llegó. Tras tomar el relevo los sanitarios, dijeron, lo ha hecho con una profesionalidad increíble. Le ha salvado la vida al anciano. Los curiosos rompieron a aplaudir, pero Myurong Suyao se limitó a asentir con frialdad y se marchó de camino a casa. No pude evitar preguntarle, ¿has estudiado primeros auxilios? Sí, por exigencias del trabajo anterior. Respondió, restándole importancia. ¿Qué clase de trabajo exige unas técnicas de reanimación tan profesionales? Insistí. No es ningún trabajo especial. Simplemente en la empresa exigían que todos los empleados pasaran por un curso de primeros auxilios y obtuvieran el certificado. Dijo, en su día presté bastante atención y por eso se me quedó tan grabado. No me lo creía. Un curso ordinario de primeros auxilios jamás te enseña unas habilidades tan profesionales, la fuerza con la que comprimía, la frecuencia, la postura y hasta la técnica de la respiración artificial. Eran tan impecables que parecían las de alguien sometido a un entrenamiento profesional prolongado. Además, ante una urgencia así, la reacción inicial de cualquiera es el pánico y el miedo. Pero él mantuvo una calma terrorífica, sin dudar ni un solo instante. Como si le saliera de pura instinto. Una noche de principios de diciembre, Myurong Suyao estaba duchándose y dejó el móvil en la mesita del salón. El teléfono sonó de repente. Eché un vistazo a la pantalla y vi que el contacto estaba guardado con la letra Z. ¿Quién guarda a alguien en la agenda usando únicamente una letra? El único guardado con una letra. Dudé un instante y no lo cogí. Myurong Suyao salió de ducharse, echó un vistazo al móvil. ¿Y su expresión no cambió? ¿Una llamada? Sí. Era de alguien con la letra Z. Cosas del trabajo. Se fue a su habitación. Unos minutos más tarde, le oí hablar en voz baja desde su cuarto. Me pegué a la puerta para escuchar, pero bajaba tanto la voz que no se oía prácticamente. Al cabo de unos 10 minutos, salió con el semblante tranquilo, como si no hubiera pasado nada, pero a partir de ese día, no se despegó del móvil ni un solo segundo. Se lo llevaba a la ducha, lo ponía junto a la almohada al dormir y hasta lo dejaba al lado de los fogones al cocinar. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que los hábitos de vida de Myurong Suyao estaban llenos de disciplina militar. Su horario era sumamente estricto, con un margen de error inferior a 5 minutos. Se levantaba a las 6 de la mañana, sin falta. Incluso si la noche anterior se había acostado a las 12, a las 6, en punto de la mañana, volvía a abrir los ojos. Tenía la habitación ordenada de forma impecable. Entré por casualidad una vez, porque se había dejado el móvil, y me pidió que se lo subiera. Vi que tenía el edredón doblado como un taco de atún, la ropa colgada en el armario clasificada por colores, y el material de escritorio perfectamente alineado sobre la mesa, con los bolígrafos ordenados incluso por longitud. Prácticamente no tenía vida social, no tenía amigas íntimas, ni iba a reuniones. Los fines de semana se quedaba en casa leyendo o haciendo yoga. El teléfono le sonaba en raras ocasiones, y si sonaba de uvas a peras, se iba al balcón o a su habitación para contestar. Jamás hablaba de su pasado. Cuando le preguntaba por sus años de juventud, se limitaba a decir, no, me acuerdo bien. O quizá, no hay nada que decir. Le pregunté por qué eligió aquel trabajo del que no se puede hablar. Y se quedó en silencio. Era como un misterio que vivía tranquilamente a mi lado, pero jamás logré descifrarle. 3 meses después, en Nochebuena, por fin no pude aguantar más. Aquella noche cenamos juntos. Dejé los palillos y le miré. Myurong Suyao. ¿Podemos hablar? Alzó la vista con la mirada serena. ¿De qué? ¿Quién eres exactamente? Le sostuve la mirada. ¿A qué te dedicabas antes? ¿Por qué tienes esos conocimientos de primeros auxilios tan profesionales? ¿Por qué cuando llamas de madrugada, tu tono es totalmente distinto al del día? ¿Por qué tus hábitos son los de un militar? ¿Por qué sigues soltero a los 40? Myurong Suyao guardó silencio durante un buen rato, tanto que llegué a pensar que no iba a contestar. Sé que tienes muchas dudas, dijo por fin, con voz muy suave. Pero hay cosas que de verdad no puedo contar. ¿Por qué no puedes? Insistí. Somos un matrimonio, aunque solo sea sobre el papel. Tengo derecho a saber algo, ¿no? No es que no quiera, es que no puedo.
Me miró con conflicto en los ojos. Ji Yulan, ¿puedes tratarme simplemente como alguien normal? Deja que el pasado quede atrás. Pero es evidente que no eres normal, le repliqué. Tu mirada, tus reacciones, todos esos detalles me demuestran que no eres alguien corriente. En el salón solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Yo la miraba. Ella miraba la mesa. Ninguno decía nada. Tras un buen rato, ella respiró hondo y levantó la vista. Hay cosas que no es que no quiera decir. Es que, de verdad, no puedo. Pero sí puedo asegurarte algo. Nunca he hecho nada malo ni atroz. Mi trabajo anterior era totalmente legítimo y también necesario. En cuanto a los detalles, lo siento, pero tengo un acuerdo de confidencialidad. Entonces, ¿por qué presentaste la dimisión? Porque mi padre enfermó y necesitaba que lo cuidaran. Además, ese trabajo no me permitía estar mucho tiempo en el país. Así que decidí dejarlo. ¿Estás a salvo ahora? De repente me entró la preocupación. ¿No correrás algún tipo de peligro? Él se quedó pensativo un instante. Una chispa de calidez cruzó su mirada. Claro que no. Ahora solo soy un simple director administrativo, que lleva una vida corriente. No tienes de qué preocuparte. Lo miré fijamente, intentando adivinar algo en sus ojos, pero su mirada era demasiado serena, tan tranquila como un estanque profundo, en el que no se ve el fondo. ¿De acuerdo? Me rindo. No preguntaré más. ¿Pero me prometes una cosa? ¿El qué? Si algún día te metes en líos, prométeme que me lo contarás. Dije con total seriedad. Puede que mis capacidades sean limitadas, pero al menos puedo estar a tu lado. Murong Zulao me miró, y de pronto se le enrojecieron los ojos. Apartó la vista, y con la voz entrecortada, dijo: gracias. Aquella noche, tumbado en la cama, recordé las palabras de mi madre. Los ojos de esta chica ocultan una historia. Y era verdad, sus ojos de verdad guardaban una historia. Pero se negaba a contarme esas historias. Pero, pase lo que pase, ¿eh? Le prometí al profesor Murong que cuidaría de ella. Ya que no quiere hablar, no preguntaré. Mientras ella esté a salvo. Mientras esté bien, lo demás, que se quede como esté. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el final de año. Murong Zulao y yo fuimos juntos a visitar la tumba del profesor Murong. El cementerio está en las afueras. Fuimos en coche. No dijimos ni una palabra en todo el camino. Al llegar ante la tumba, Murong Zulao se agachó y limpió suavemente el polvo de la lápida, para luego colocar un ramo de crisantemos blancos. Se arrodilló y dijo en voz baja: «¿Papá? Me va muy bien. Gulan me trata muy bien. No te preocupes». Me quedé de pie a su lado mirando su espalda, y de repente tuve unas ganas inmensas de saber si eso de que le iba bien era verdad o solo palabras para consolar a los difuntos. De regreso a casa, de repente me preguntó: «Gulan, si algún día descubres que no soy como imaginabas, ¿qué harías? ¿Qué harías?». Me quedé desconcertado. ¿A qué te refieres? Es decir, ella dudó un momento. Si descubrieras que mi pasado y mi vida son totalmente distintos a lo que crees, ¿te arrepentirías de haberme casado conmigo? Lo pensé un instante y respondí con sinceridad: no. Todo el mundo tiene un pasado. Todo el mundo tiene secretos. Me da igual cómo hayas sido antes. Solo me importa que ahora estés bien. Además, el profesor Murong te confió a mí y se lo prometí. Así que seré responsable hasta el final. Murong Zulao me miró con los ojos enrojecidos y apartó la mirada hacia la ventanilla. La voz es muy baja. Gracias. Un sábado por la tarde a mediados de enero. Estaba preparando mis clases en el despacho, cuando de repente escuché ruido en el salón. Pensé que sería la televisión. Salí a echar un vistazo y descubrí que Murong Zulao estaba en una videollamada con alguien. Su ordenador portátil estaba sobre la mesa de centro. En la pantalla se veía a un hombre de unos 50 años, con una mirada penetrante en los ojos. El fondo detrás de él era una pared blanca, lo que parecía ser algún tipo de despacho. Entendido. Tendré cuidado. ¿Se han confirmado los próximos planes? La voz de Murong Zulao era muy baja y su tono serio. El ruido que hice al salir lo sobresaltó. Hizo clic con el ratón un par de veces, de inmediato, y la pantalla se quedó en negro. Cosas del trabajo.
cerró el ordenador, con el rostro completamente normal. ¿Qué rollo tener que hacer videoconferencias un fin de semana? ¿Qué reunión es tan urgente? Pregunté como quien no quiere la cosa. La reunión de balance anual. La empresa exige que todos los jefes de departamento asistan. Asentí. Pero estaba lleno de dudas por dentro. ¿Por qué se iba a celebrar la reunión de balance anual en fin de semana? Además, la presencia de aquel hombre, esa mirada, no parecía en absoluto el típico directivo de una empresa normal. Tengo que salir un momento. Puede que vuelva un poco tarde. Murong Suyao se levantó y cogió el bolso. ¿A dónde vas? Aún tengo unos documentos que organizar en la oficina. Cúrrate algo para cenar tú solo. Se marchó con mucha prisa, sin siquiera cambiarse de chaqueta. Me quedé de pie junto a la ventana viéndolo bajar y coger un taxi para irse. Aquella noche volvió a las 11. Al oír que abrían la puerta, salí de la habitación y vi que tenía la cara un poco pálida y finas gotas de sudor en la frente. ¿Estás bien? Sí, un poco cansado. Se quitó los zapatos y fue directamente al dormitorio. Voy a descansar un rato. A la mañana siguiente, se levantó puntual a las 6 como siempre, como si no hubiera pasado nada. Pero me fijé en que, a partir de ese día, su móvil sonaba con más frecuencia y cada vez que respondía a una llamada, salía al balcón o volvía a la habitación, bajando la voz al mínimo. Un viernes de finales de enero, como en la universidad cancelaron las clases de la tarde, volví a casa a las 3. Al abrir la puerta, vi a un hombre desconocido sentado en el salón. Tendría unos 50 años, de complexión robusta y erguida, con una cazadora gris oscura, el pelo rapado y una mirada tan afilada como la de un halcón. Estaba sentado en el sofá, con la espalda completamente recta y las manos sobre las rodillas. Desprendía un aura imponente que imponía respeto sin necesidad de enfadarse. Al verme entrar, se levantó y dijo con voz grave: ¿Tú eres Gulan? Lo miré con desconfianza. Soy un viejo amigo del profesor Murong. Mi apellido Kui. Dijo: he venido a ver a Suyao. Murong Sulao salió de la cocina con una taza de té en la mano. Gulan, este es el tío Kui, un antiguo compañero de trabajo de mi padre. Asentí con la cabeza y le estreché la mano a aquel hombre. Su apretón era firme. Tenía las palmas llenas de callos y una ligera cicatriz en la zona entre el pulgar y el índice. Aquellas no eran las manos de un profesor corriente. Nos sentamos a charlar un rato, con las típicas conversaciones de cortesía. El tío Ki me preguntó qué tal me iba en el trabajo, cómo me llevaba con Suyao y si teníamos alguna dificultad en el día a día. Le fui respondiendo a todo, pero daba la sensación de que me estaba analizando. Esa mirada me recordó a la de los entrevistadores en una prueba de selección. Media hora después, se levantó para marcharse. Murong Sulao lo acompañó hasta la puerta y ambos intercambiaron unas palabras en voz baja. No pude oír nada. Cuando se fue, Murong Sulao regresó, con el semblante tranquilo, como si no hubiera pasado nada. ¿Un compañero de trabajo de tu padre? Le pregunté sondeando el terreno. ¿Sí? Antes se llevaban muy bien, respondió Murong Sulao. Al enterarse de lo de mi padre, ha venido a verme expresamente. ¿Qué asignatura impartía? Creo que educación física, dijo él. Tampoco lo sé, con certeza. Hacía muchos años que no tenían contacto. ¿De dónde venían esos callos en las manos de un profesor de gimnasia? ¿Y esa postura al sentarse? Esa mirada, esa presencia, no tenía nada que ver con alguien dedicado a la enseñanza. Pero no dije nada y me limité a asentir. El 15 del primer mes lunar, durante el Festival de los Faroles, Murong Suyao propuso de forma inesperada salir a cenar juntos. Fuimos a un restaurante de comida de Hunan cercano y pedimos su plato favorito, cabeza de pescado con chile picado, y el mío, carne salteada picante. Llevábamos casi medio año casados. Él levantó su taza de té a modo de brindis. Gracias por cuidarme durante todo este tiempo. Hablar de cuidados sobra entre nosotros. Choqué mi taza con la suya. Somos marido y mujer. Sobre el papel, corrigió él. También somos marido y mujer, insistí. Murong Sulao sonrió. Fue una sonrisa leve, pero inusualmente sincera. Gulan, eres una buena persona. Vaya, otra vez me caí a la cruz de buena persona. Bromeé al respecto, pero él se limitó a negar con la cabeza. Hablando en serio,
Lo digo de verdad. Sé que este matrimonio no es justo para ti. Podrías haber tenido opciones mucho mejores. Pero aceptaste cargar con todo esto por cumplir el último deseo de mi padre. Te lo agradezco mucho. El profesor Muron fue muy bueno conmigo. Es lo menos que podía hacer, le contesté. Pero un matrimonio no se puede sostener solo a base de agradecimiento. Me miró fijamente. Si algún día conoces a alguien que de verdad te importe y quieres poner fin a esto, avísame sin falta. No te pondré ningún problema. Me quedé de piedra, sin saber muy bien qué decir. Murong Suyao dio un trago a su taza de té y su mirada recuperó esa calma tan profunda. Aquella noche estuvimos hablando de muchas cosas. Me contó cosas sobre él, algo poco habitual en él. Aunque fueron detalles bastante vagos, al menos fue más abierto que de costumbre. Dijo que de joven quería estudiar medicina, pero que por varios motivos terminó marchándose a otra parte. Para trabajar, comentó que había estado en muchos países. Había conocido a muchísima gente y había pasado por 1000 experiencias. Aseguró que aquellas vivencias lo habían hecho madurar, aunque también le habían hecho perder mucho. ¿No? ¿Te arrepientes de las decisiones que tomaste? Se quedó pensativo un buen rato. No, todo eso me ha convertido en quien soy. Aunque me he perdido muchas cosas, también he ganado otras tantas. ¿Qué es lo que te has perdido? Una vida normal. Soltó una sonrisa, con un toque de amargura. Enamorarte, casarte, tener hijos y presumir de ellos en redes, ir de compras o al cine el fin de semana. Cosas que para los demás son de lo más normal. Para mí son un lujo inalcanzable. Se me encogió el corazón. Ahora las cosas son distintas. Ahora puedes llevar una vida corriente. ¿De verdad? Me miró fijamente. Había una duda en su mirada y también cierta emoción que no alcanzaba a comprender. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar una vida así? ¿Qué quieres decir? Pregunté desconcertada. Él negó con la cabeza. Nada, solo que a veces pienso que la felicidad siempre es efímera. Aquella noche la acompañé a casa. Por el camino empezó a nevar ligeramente. Los copos se posaban sobre su pelo. No llevaba paraguas. Alzó la cabeza para mirar la nieve, con una mirada muy tierna. Hacía mucho tiempo que no veía la nieve. ¿No has estado siempre en el país?, pregunté, como quien no quiere la cosa. Él no respondió. Se limitó a seguir mirando la nieve. Yo tampoco volví a preguntar. Y así, lo acompañé a caminar bajo la nieve durante un buen rato. Al volver a casa, de repente dijo, Gulan, mañana es posible que tenga que hacer un viaje de negocios. ¿A dónde? A un proyecto de la empresa en otra provincia, dijo. ¿Una semana más o menos? ¿Con tanta prisa? Sí. Ha surgido a última hora, dijo él. Te dejo la casa a tu cargo. A la mañana siguiente, temprano. Se marchó. Llevaba una maleta de cabina y se fue sin desayunar siquiera. Lo acompañé hasta la puerta. Y, al volverse me dijo, cuídate, cuídate. Durante esa semana, apenas supe de él. Le mandaba mensajes por WeChat y tardaba muchísimo en contestar. Sus respuestas eran muy breves. Estoy ocupado, luego hablamos. Entendido. Empecé a preocuparme, pero no sabía qué hacer. Una semana después, por la noche, regresó. Al oír que abrían la puerta, salí corriendo del despacho. Juan, la 00000, la 003.000, he oído que se abría la puerta. Juan, la 00000, la 003.000. Salía corriendo del despacho al verle de pie en la puerta, con el rostro demacrado, los ojos enrojecidos y un aspecto totalmente exhausto. ¿Estás bien? Me acerqué para cogerle la maleta. ¿Estoy bien? Solo un poco cansado. Dejó la maleta y se cambió de zapatillas. ¿Has cenado? Todavía no. Te preparo unos fideos. Me giré hacia la cocina. Gu Lan me llamó. Me volví y lo vi de pie en el recibidor, con una mirada muy compleja. ¿Qué pasa?, le pregunté. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero al final solo negó con la cabeza. Nada, gracias. Aquella noche, le preparé un bol de fideos sencillos. Los comió muy despacio, sin decir una sola palabra. Al terminar, dijo que estaba cansado y que iba a descansar. Lo miré entrar en el dormitorio y cerrar la puerta mientras en mi interior surgía una sensación indescriptible. ¿Qué carga tan pesada lleva esta persona a sus espaldas? ¿Qué habrá vivido en realidad? ¿De verdad? ¿Le conozco?
4 de febrero, inicio de la primavera, fuimos de nuevo juntos a llevar flores a la tumba del profesor Murong. Hacía muy buen tiempo, con un sol radiante y una brisa primaveral acariciando el rostro. En el cementerio, las campanillas amarillas formaban un manto dorado. Murong Suyao se arrodilló ante la tumba, dejó un ramo de crisantemos amarillos y dijo en voz baja: «Papá, vengo a verte otra vez. Me va muy bien. Gulan me trata muy bien. Espero que tú también estés bien allí arriba». Su voz sonaba tranquila, pero alcancé a percibir un sollozo ahogado por dentro. De camino a casa, de repente dijo: «Gulan, si algún día descubres que te he mentido, ¿me odiarás? ¿Me odiarás?». Me quedé de una pieza. De que me has mentido. De mi pasado, de mi identidad, de todo lo que soy. Miraba hacia el frente sin mirarme. Si descubrieras que no soy el humilde director administrativo que cree, sino alguien completamente diferente, ¿qué harías? Me quedé en silencio un momento y dije con seriedad: «Querría saber la verdad, pero sea cual sea, tú sigues siendo tú, la hija del profesor Murong y también mi mujer. Eso no va a cambiar». Murong Suyao volvió la cabeza hacia mí con los ojos. ¿Y si mi pasado es peligroso? ¿Y si mi identidad te trae problemas? ¿Y qué? Le prometí al profesor Murong que cuidaría de ti. Pase lo que pase, no voy a echarme atrás. Me miró y al fin se le cayeron las lágrimas. Apartó la mirada y se secó el rabillo del ojo con el dorso de la mano. «Lo siento, no tienes nada de qué disculparte conmigo». «Sí que lo tengo». Su voz era muy suave. «Te debo una verdad, pero todavía no puedo contártela. En cuanto llegue el momento adecuado, te lo diré todo». ¿Cuándo se supone que será el momento adecuado? Pronto, quizá estos mismos días. La noche del 15 del primer mes lunar, estábamos en casa comiendo bolitas de arroz juntos. En la televisión ponían la gala de los farolillos. Estábamos sentados en el sofá mirando el móvil cada uno por su lado, cuando de repente sonó su teléfono. Echó un vistazo a la pantalla y su rostro cambió por completo. Se levantó, fue al balcón y cogió la llamada. Le oí hablar con un tono muy alterado. ¿Cuándo? ¿Entendido? Ya veo. De acuerdo, me prepararé. Tras colgar el teléfono, se quedó de pie en el balcón durante un buen rato, sin moverse en absoluto. Me acerqué y le pregunté: ¿pasa algo? ¿Pasa algo? Se dio la vuelta para mirarme, y en su mirada había lucha, impotencia y cierta determinación. «Gulan, creo que hay algo que debo decirte». «¿El qué?» Mi corazón se aceleró. «¿Mañana por la tarde? Vendrá alguien a verte». Respiró hondo. «Entonces lo entenderás todo». «¿Quién?» «Alguien que puede contarte la verdad». Me miró fijamente. «Perdón por habértelo ocultado durante estos 6 meses, pero no es que no quisiera contártelo. Es que de verdad no podía. Mañana lo sabrás todo. Si entonces quieres poner fin a este matrimonio, ¿lo entenderé?» Me quedé completamente de piedra. «¿De qué estás hablando?» «Mañana lo sabrás». Se acercó y me apretó suavemente la mano. «Gulan, pase lo que pase, gracias por cuidarme estos 6 meses. ¿De verdad? Eres una buena persona». Tenía las manos muy frías y le temblaban ligeramente. Aquella noche no pude pegar el ojo. Tumbado en la cama, mirando fijamente al techo, mi cabeza era un hervidero de detalles de estos últimos meses. Su mirada, sus reacciones, sus viajes de negocios, aquel misterioso visitante. Todo apuntaba a un solo hecho. Murong Suyao no era ni mucho menos Wan, la 00.000, la 003.000. A simple vista parece muy fácil. Mañana sabré la verdad. ¿Pero de verdad? ¿Estoy preparado? Al día siguiente era sábado, 16 de febrero, y me desperté bien temprano. Aunque no he pegado ojo en toda la noche, no tengo nada de sueño. Tras asearme, me he sentado en el salón, a esperar a esa persona capaz de contarme la verdad. Murong Suyao también se ha levantado muy pronto. Se ha puesto ropa formal, una camisa blanca y un pantalón de traje negro. Lleva el pelo recogido en un moño impecable. Tiene la cara muy pálida, pero su mirada es firme. ¿Estás nerviosa? Le he preguntado. Un poco. Estaba sentado enfrente de mí, pero lo que tenga que pasar, pasará.
¿Quién es? No he podido evitar preguntar de nuevo. Alguien capaz de resolver todas tus dudas. Me ha mirado fijamente. Gu-lan, escuches lo que escuches, o veas lo que veas. Espero que mantengas la calma. Lo intentaré. A las 10 de la mañana ha recibido una llamada. Ha intercambiado un par de palabras. Y ha colgado. Ya está de camino. Llegará sobre las 2. Durante las horas siguientes, ninguno ha dicho nada. Él leía junto a la ventana, mientras yo fingía ver la televisión en el sofá. Aunque no era capaz de asimilar nada, los minutos pasaban lentamente, y cada segundo se hacía eterno. A la 1:55, Murong Suyao se ha levantado y se ha acercado a la ventana para mirar hacia la calle. A la 1:58, ha sonado su móvil. Lo ha cogido. ¿Sí? Bajo a recibirte. Te acompaño abajo. No hace falta. Ha negado con la cabeza. Quédate aquí esperando. Ha salido de la habitación y me he quedado en el balcón viéndole bajar. Unos minutos más tarde, he visto un coche negro aparcar abajo y a alguien con un traje oscuro. Un hombre de mediana edad salió del coche. Era él. El tío Kui, que había venido la última vez, intercambió unas palabras con Murong Sulao y luego subieron juntos. A las 2, en punto de la tarde, el timbre sonó puntualmente. Respiré hondo y fui a abrir la puerta. Fuera estaba el tío Kui. Hoy llevaba un traje oscuro muy formal, con corbata, y su mirada era aún más seria que la última vez. Toda su persona despreciaba una autoridad imponente. «Señor Gulan, nos volvemos a ver», dijo con voz profunda y firme. Me hice a un lado para dejarle pasar. El tío Kui entró en el salón y Murong Suyao entró detrás de él, cerrando la puerta. Nos sentamos los tres. El ambiente en el salón era sofocantemente tenso. El tío Kui sacó una carpeta de su maletín y me la entregó. La cogí y al echarle un vistazo, me quedé de piedra. Dentro había unos documentos. Arriba del todo estaba la foto del tío Kui y, al lado, información básica. Nombre, Kui Yune. Ocupación, asesor médico senior. Especialidad, neurocirugía. Investigación en ciencias del cerebro. Lugar de trabajo, Organización de Investigación Médica Internacional. Región de Asia-Pacífico. Cargo, asesor principal. Miré estos documentos y me quedé completamente helado. ¿Asesor médico? ¿Neurocirugía? ¿Organización de Investigación Médica Internacional? Levanté la vista hacia Murong Suyao. Estaba sentada en el sofá, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, con una mirada serena pero firme. «Kui Yune», me miró y comenzó a hablar con calma. «Señor Gulan, hoy vengo por encargo de Suyao para explicarle algunas cosas». Él hizo una pausa sobre su trabajo pasado y todo lo que quería saber. Apreté con fuerza aquella documentación, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Diga, mi voz temblaba ligeramente. Kim Yune miró a Murong Sulao. Él asintió. Durante los últimos 20 años, Suyao ha estado dedicado a un trabajo muy especial. Ha sido miembro de un equipo médico internacional de rescate, encargado específicamente de llevar a cabo labores de asistencia médica de urgencia. En zonas de catástrofe y de conflicto bélico, me quedé completamente paralizada, que a los 18 años superó las pruebas de selección de la Organización Médica Internacional y recibió una formación de alta intensidad durante 2 años, cirugía de urgencias, medicina de campaña, técnicas de supervivencia, todo lo que puedas imaginar. Él lo aprendió a los 20 años. Fue destinado a África y comenzó su trayectoria como rescatista. Volví la cabeza para mirar a Murong Sulao. Él mantenía la cabeza gacha y no me miraba. En estos 20 años ha estado en Somalia, Siria, Afganistán, Haití, el Congo, prácticamente en cada zona de guerra que has visto en las noticias. Ha estado en casi todas. La voz de Shin Yong-hee era tranquila, pero cada palabra caía en mi pecho como un martillo. Ha salvado innumerables vidas y también ha presenciado innumerables muertes. Fue alcanzado por la explosión de un obús en 2 ocasiones.
herido de rosadura por balas perdidas 3 veces. Ha padecido malaria. Ha tenido dengue. E incluso estuvo a punto de morir en África a causa de una infección. Mis manos temblaban con fuerza y por poco se me cae la carpeta al suelo. Esa cicatriz en su mano se la hizo la metralla. Durante un rescate en Siria, dijo Shin Yong-hee. Shin Yong-hee continuó. Aquel día, por salvar a un niño, por poco queda sepultado bajo los escombros. Miré a Murong Sulao. Él seguía con la cabeza baja, con los hombros temblando ligeramente. ¿Por qué sigue soltero a los 40? Porque estos últimos 20 años los ha pasado casi enteros en el frente. La voz de Ki Yeon-hee sonaba algo grave. No ha tenido tiempo para enamorarse, ni tiempo para casarse. Y apenas ha tenido tiempo de volver al país para acompañar a su padre. Ha entregado sus mejores años a todos aquellos que necesitaban ayuda. Un silencio sepulcral se adueñó del salón. Miré a Murong Sulao, a esta mujer que yo creía que era una simple jefa de administración. Resulta que es una heroína. Hace 3 meses, al enterarse de que su padre estaba gravemente enfermo, presentó su dimisión de inmediato. Shin Yeon-hee dijo que teniendo en cuenta su duro trabajo durante todos estos años, la organización accedió a su petición. Al volver al país, se quedó a su lado todo el tiempo, hasta que el anciano falleció. Mis lágrimas comenzaron a brotar sin control. ¿Por qué mi voz se quebraba? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Murong Sulao al fin alzó la vista para mirarme y tenía los ojos enrojecidos. Debido al acuerdo de confidencialidad, dijo en voz baja. No podía revelar mi identidad y mi trabajo a la ligera. Además, hizo una pausa. No quería que esto te presionara. Solo quería llevar una vida normal y tranquila. Me levanté y me acerqué a ella. Me agaché y le tomé las manos. «Eres una tonta», dije, llorando. «Eres una gran tonta». Murong Sulao también rompió a llorar, y las lágrimas le rodaban por las mejillas. «Lo siento, no tienes nada de qué disculparte conmigo. Eres una heroína. Has salvado a muchísima gente. Deberías ser respetada y admirada. Y yo no he parado de dudar de ti. ¿Soy un auténtico idiota?» «No, no es así». Murong Sulao negó con la cabeza. «Ya has sido muy bueno conmigo. Me aceptaste. Cuidaste de mí y me acompañaste en mis momentos más difíciles. Te lo agradezco mucho». Shin Yong-hee se levantó y me dio una palmada en el hombro. «Gu Lan, Suyao es una gran chica, una mujer que merece la pena. Espero que la trates como se merece». «Lo haré», asentí con firmeza. «Te lo prometo». Cuando Shin Yune se marchó, Murong Sulao y yo nos quedamos en el salón. Ninguno dijo nada. Al cabo de un rato hablé. «¿Me contarías? ¿Me contarías todo lo que has vivido estos 20 años?» Murong Sulao me miró. Dudó un instante y acabó asintiendo. «De acuerdo». Esa misma tarde me contó muchas cosas. Me habló del hambre y las enfermedades que vio en África, de la guerra y la muerte en Oriente Medio, de las labores de rescate tras el terremoto de Haití y de la desesperación bajo los bombardeos en Siria. Lo contaba con total calma, como si fuera la historia de otra persona. Pero podía percibir las profundas cicatrices que aquellas vivencias habían dejado en su interior. «He visto demasiadas muertes», dijo. «Niños, ancianos, mujeres, soldados. Morían allí mismo, ante mis ojos. A algunos pude salvarlos, a otros no. Y cada persona que no pude salvar se convirtió en una espina clavada en mi alma. ¿No te arrepientes?», le pregunté. «No, de verdad que no», negó con la cabeza. «Salvé a muchísima gente, y eso es lo único que importa. Aunque a veces me pregunto si las cosas habrían sido diferentes. Si hubiera tomado otro camino, habría tenido una familia corriente. Una vida normal, una vida normal. Ahora puedes». Le tomé la mano. «Ahora puedes llevar una vida normal. Podemos construir un buen futuro juntos». Murong Sulao me miró con lágrimas en los ojos. de verdad, le dije con total sinceridad. «A partir de hoy, viviremos como una familia de verdad. Ya no seremos un matrimonio solo sobre el papel, sino un matrimonio de verdad. Si tú quieres». «Si tú quieres». Murong Sulao se quedó en silencio un instante y luego sonrió. En su sonrisa había lágrimas, alivio y también felicidad. «Sí, quiero. Por supuesto que quiero».
En ese momento, nos fundimos en un abrazo. Era la primera vez que nos abrazábamos de verdad, desde que nos habíamos casado hacía medio año. A través de la ventana entraba la cálida luz del sol de primavera. Nos abrazamos y lloramos en el salón. Esta mujer había dedicado su juventud a salvar la vida de innumerables personas. Y ahora me tocaba a mí dedicar el resto de mi vida a proteger su felicidad.